Pues bienvenidos a Coloquial, un podcast donde lo coloquial es lo que importa. Hoy en el episodio número 6 traemos un tema muy interesante. El título del episodio se llama Emprendedores del Mundo Real. Y para este episodio invité a una persona que, a pesar de que nos conocemos hace varios años, no tenía tan clara la idea, yo creo que nos sucede a muchos, de toda la experiencia que trae y que tiene. Yo sé a qué se dedica, pero no sabía todo esto que ahorita platicando un poco me voy enterando y es bastante agradable. Al maestro José Carlos, él es un experto en desarrollo empresarial y es fundador de Incuba. Colaboró en la Universidad de las Américas Puebla, es fundador de Mindtop Academy, socio de una fintech que se llama Efectívate y socio fundador de Fluentis, Escuela de Idiomas. José Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por darte el tiempo y regalarme este espacio. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Con mucho gusto. Además de un tema que me gusta mucho. Sí. Un tema que tuve oportunidad de conocer un poco más de cerca durante 8 años que estuve como director de Cuba Escuela de Negocios, que nos tocó vivir mucho el reto, ¿no? De impulsar a generaciones de jóvenes a que pensaran más como empresarios que como empleados. Y bueno, de esta experiencia seguramente vamos a poder platicar mucho el día de hoy en este programa. Y bueno, pues un placer. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, José Carlos. Yo creo que para poder arrancarnos con esto y de ahí se desprende todo lo demás, es una pregunta que en lo particular a mí siempre me ha hecho mucho ruido, ¿no? Que en esta última, no sé, yo creo que década ha estado muy la sociedad, las escuelas, todo lo que nos rodea en sí, nos empuja mucho a emprender, ¿no? A las personas, anímate, hazlo, sal, decídete, ¿no? Pero la pregunta que a mí creo que es primordial para todo esto ¿es para todos? ¿Emprender es algo que todos podemos hacer en algún momento? ¿Sí? ¿No? ¿Todos tenemos la capacidad de hacerlo? Yo creo que eso es algo muy importante poder identificarlo, ¿no? Claro. Híjole, pues es que esas preguntas son como el santo grial, ¿no? Sí. De este tema, porque y he escuchado diferentes posiciones. Uh-huh. La última que escuché fue de Arturo Elías Ayub Uh-huh. en un congreso al que asistí y él fue uno de los ponentes. Y él decía, él se pronunciaba o se pronuncia por que el emprendimiento no es para todos. Uh-huh. Uh-huh. Y que si no tienes esa, digamos, esa vena de emprendedor, es mejor asumirlo, es mejor darte cuenta. Claro. Y entonces a lo mejor no, digamos que no vivir frustrado tratando de ser algo que quizás no pueda hacer. Claro. No sé, a ver, su respuesta se me hizo muy pragmática, pero yo creo que si le rascamos un poco más, yo creo que puede haber más trasfondo. Y es cierto que el emprendimiento no es para todos, pero si alguien se está haciendo esa pregunta es porque me parece que puede estar listo para eventualmente ser emprendedor y empresario, ¿no? Entonces, si de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, hay gente que dice, ya se ha hecho esa pregunta y lo ha estado un poco pensando, yo creo que eso es para mí, como un primer latido de que efectivamente puedes buscar ser emprendedor. A diferencia de mucha gente, desafortunadamente una gran mayoría, que nunca se hacen esta pregunta y no está ni bien ni mal, simplemente si no se la han hecho es porque siempre se han visto como colaboradores. Me gusta más la palabra colaborador que empleado. Sí. Como colaborador de una organización o de una empresa que no es suya o de algún otro tipo de
de organización, porque podemos hablar de empresas, podemos hablar de organismos no gubernamentales, podemos hablar del sector público, podemos hablar de muchas entidades que hoy en día generan empleos, Sí. Pero, pues bueno, al final del día, muchas personas en México y en el mundo nunca se han cuestionado esta parte o esta pregunta que tú me hiciste, ¿no? Si el emprendedor nace o se hace. Sí. Y me parece que si no te la cuestionas es porque estás cómodo en la posición de ser colaborador de una organización. Okay. Y en ese sentido, creo que es válido. En este mundo siempre se necesita oferta y demanda. Claro. Y bueno, eso es lo que me parece que es como un primer aspecto que me parece que es importante, ¿no? Sí. Ahora, para aquellas personas que ya se han hecho esa pregunta y hoy en día pueden estar colaborando en alguna organización, yo creo que el simple hecho de haberlo ya pensado ya puede significar algo, ¿eh? Claro. Ya puede significar algo y bueno, obviamente se suman creo que otros factores. Sí. Como cuáles desde mi punto de vista. Yo creo que un factor súper importante desde mi punto de vista es esto que llamamos hambre. Hambre por ser más, por hacer más, por trascender. Me parece que ese factor siempre es un factor detonante y que lo hemos visto en historias increíbles de gente que viene de un, digamos, extracto sociocultural, socioeconómico bajo. Sin embargo, esa misma hambre los ha impulsado no solamente a emprender, sino los ha impulsado a estudiar, a ser científicos, a ser artistas, y entonces, pues de alguna manera también es una forma de emprendimiento, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese factor es también uno de los que, de alguna manera, si en tu ADN y en tu formación, por lo que viviste desde pequeño, y lo que has tenido como ejemplo, si vas viendo que tu condición, digamos, es limitada, entonces, y tienes a tu alrededor a lo mejor gente que te puede significar un ejemplo de crecimiento, un ejemplo de prosperidad. Claro. Entonces, eso que yo llamo coloquialmente hambre, me parece que es uno de los factores súper importantes para que realmente la gente, no importa que del medio en el que venga, del que provenga, no importa de la educación que haya tenido y el ambiente en el que haya crecido, me parece que tiene los elementos para solamente con eso tiene la gasolina, ¿no? Okay. Te estaba pensando un poco en la gasolina que tienen los cohetes, ¿no? Para despegar. Sí. La turbocina. La turbocina, que eso es suficiente para tener ignición y despegar, ¿no? Okay. Yo ahí tengo, bueno, en el tema, cuando ahorita a lo mejor las personas que trabajan para una empresa, colaboran en una empresa, se les mete a la cabeza eso de emprender o salir, como tú me dices, ¿qué tanto puede ser su gestión, ¿no? También, o qué tanto te pueden estar empujando esa idea, ¿no? Desde afuera, y qué tanto es tu idea, ¿no? Centrar un poquito ahí. Hoy estaba viendo, bueno, recientemente estaba viendo una película que me gusta mucho que se llama Focus, que es de Will Smith y Margot Robbie. Hay una escena casi al final de la película, o como 3/4 de la película, en donde están con un asiático que le gusta mucho apostar. Y todo el camino para llegar del hotel al estadio le metieron el número 55. Entonces, inconscientemente, al final, en el juego de apuestas en el que se enrola Will Smith,
le pide que escoja un número y él, total y completamente inconsciente, escoge el número 55, que es el que le meten por todos lados, ¿no? Entonces creo que en este caso puede funcionar un poco similar, ¿no? Porque hoy en día está muy fuerte ese tema, ¿no? Te invitan mucho a emprender, hay muchos apoyos también que tienen ciertas características gubernamentales que te apoyan a que puedas impulsar un negocio, crecerlo. Pero sí, ¿qué tanto es esa parte, no? Hay otra frase que me gusta mucho de Batman, de estas de Christopher Nolan, donde Alfred le dice, conozca sus límites, señor Wayne, ¿no? ¿Qué tanto puedes ver, por ejemplo, hay muy buenas películas de emprendedores como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, el mismo Elon Musk, ¿no? Jeff Bezos, que empezaron en una oficinita y todo, ¿no? El famoso sueño americano que llegas En el pobre y te garage. haces. Sí, entonces. Las empresas de garage. Exacto. Entonces, y dices, si yo lo hago igual, y si empiezo pues, en mi cochera, pues un día no siempre es así, ¿no? A lo mejor puede crecer tu negocio, pero no vas a ser una transnacional como ellos, no vas a impactar al mundo como ellos, pero sí puedes cambiar tu mundo, ¿no? Pero ¿a dónde están tus límites? ¿Qué tanto es eso que te inyecta la sociedad? ¿Cómo podríamos, si eres un colaborador de una empresa, cuáles serían algunos factores que podrías identificar o tener como claridad para decir, sí me voy a aventar a emprender, sin desperdiciar tiempo y recurso, porque también el emprender implica, a veces venden su coche, piden prestado, saturan la tarjeta y todo, y dices, o sea, qué bueno que lo estás haciendo, ¿no? Pero no lo hagas así, o cuáles serían algunos pasos que tú podrías decirnos, no todos, ¿verdad? Pero sí, claro, los principales, así que tú puedes decir, por aquí es el camino, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, hablábamos de qué es la chispa para que puede o que recibimos las personas para tomar la decisión de ser emprendedor, empresario, viene mucho de tu contexto, de tu formación, de los ejemplos que tienes y de este fenómeno, de esta palabra que llamamos hambre, ¿no? De siempre estar buscando algo más, ¿no? Y de no quedarte en una zona de confort. Ahora bien, esa es la chispa que puede detonarlo, pero no es la chispa que puede darle el éxito. Claro, ¿no? claro. Y justo ahí me parece que tocas un punto, una pregunta muy importante y quizás a esa se refirió más a Arturo Elías Ayuf cuando yo lo escuché, porque efectivamente no alcanza el tener el ímpetu de hacer cosas, no alcanza si no hay una serie de combinaciones de elementos que te puedan ayudar a tener éxito en lo que decidas emprender, ¿no? Entonces, hoy en día, a través, por ejemplo, de Mind Up Academy, somos una firma de capacitación y trabajamos con empresas grandes, capacitación, consultoría, coaching. Sí. Uno de los aspectos que más estamos impulsando tiene que ver con las habilidades, las famosas habilidades blandas o soft skills, que de alguna manera han estado soslayadas en el ámbito educativo. Hoy creo que un poco menos, pero en el pasado, en casi ninguna institución, universidad, colegio, te enseñaban o te ayudaban a reforzar las famosas habilidades blandas. ¿Y a qué me refiero con las famosas habilidades blandas? Por supuesto, cómo ejercer el liderazgo. Desde identificar un poco cuáles son los principales tipos de liderazgo que hay y cómo puedes ejercerlo de manera un poco más situacional o de manera más efectiva. Obviamente, aspectos que tienen que ver con la comunicación, de tu comunicación con tu entorno, ¿no? Y cómo esta te ayuda a inspirar y te puede ayudar también a influir en las personas, ¿no? La comunicación, pasando por muchas otras que tienen que ver con el trabajo en equipo, que tienen que ver con la comunicación efectiva desde el punto de vista de la oratoria, por ejemplo. De temas que tienen que ver, temas importantísimos como la efectiva administración del tiempo.
Ok. ¿no? Ok, ok. El establecimiento de prioridades, Ujú, ujú. ¿no? El famoso tema de cómo analizar una situación Ujú, y responder o sí, dar respuesta o dar soluciones ujú, ujú. a este fenómeno que estás analizando, Ok. ¿no? Entonces, y estoy nombrando solamente algunas. Algunos, sí, claro, sí. Está esta que me encanta a mí, que tiene el término en inglés de accountability, Ujú. que es hacerte responsable, Ok, ¿no? ok. Hacer que las cosas sucedan, Ujú, que es ujú. mucho esta vena que tiene el emprendedor, ¿no? De hacer Sí, que las cosas sucedan. claro. Entonces, este conjunto de elementos Ujú, me parece que se dejaron a un lado ujú, durante ujú, muchísimo tiempo. En las universidades, hoy en día es difícil ver que haya una malla curricular ujú. que tenga materias como Que estas, te ¿no? desarrollen estas Que te habilidades. desarrollen. Ujú. Y a lo mejor ya las universidades lo pueden ofrecer más adelante, ya como Una educación especialidad. como Ujú, diplomados o como especialidades, ujú. con los famosos diplomados de habilidades Ujú. gerenciales, Ok, ¿no? ok. Por ejemplo. Sin embargo, son elementos que debieron haber estado presentes en nuestra Desde formación educación desde inicial. muy Sí, sí, pequeños, sí. desde muy pequeños. Ujú, Cómo trabajas colaborativamente, ujú, cómo, eh, digamos, diseñas, al menos en términos de pensamiento, ujú, algo que quieres ejecutar, por ujú, ejemplo. ¿No? Cómo vas del paso A al paso B y ujú, del paso B al C ujú. y no empezar sin ningún plan Exacto. que digas, bueno, quieres empezar por el paso D, pero Ujú. no has hecho ni el A, ni el B, ni el El C. C, Ujú. y entonces el D es imposible que lo hagas, ¿no? Que en esta generación también ya con esta forma en que la tecnología ha crecido y cómo te empujan a que hoy sale un celular nuevo y en 6 meses sale otro y en Ujú. 3 meses otro y en 4. O sea, antes Como la tardaban idiotez. un año, ¿no? En salir nuevos, incluso las películas, los videojuegos, o sea, todo eso que desde niño pues estabas acostumbrado. El otro día veía con mis hijos una caricatura y seguíamos un capítulo, otro, porque están Ujú. las series completas ya, ¿no? Yo Sí, decía, sí. yo tenía que esperar el Ajá. viernes en ese capítulo y a ver si no se le ocurría al Canal 5 regresarlo al inicio, ¿no? Exacto. O sea, ya esa prontitud también te invita mucho a querer ya el resultado final, ¿no? A Sí, tenerlo, a tomarlo. sí, Que, que, que eso también te lleva a hacer mal las cosas, ¿no? A mal sí, emprender de cierto modo. sí. Decía una de las personas que ha marcado mi vida desde muy pequeño, conviví con él, es el padre Rubén, que fue, conviví mucho con él. Él me decía, a todo lo que hagas, hazlo elegantemente bien hecho, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. esa parte de no hacerlo bien, llevar un proceso del 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Exacto. Es lo que no te lleva a desarrollarte también adecuadamente, ¿no? Y Correcto. muchas veces sí te puede llevar al objetivo, a lo mejor en ese desorden, pero no es, o sea, no, ese desorden no siempre es para todos. Sí. Yo vi la historia de, ahí en la colonia en donde yo crecí, un señor que empezó con un puesto de tacos muy chiquito en una esquina y su salsa era buenísima y ese era su hit, ¿no? Y de repente, con el paso de los años, hoy tiene un trompo que yo creo que, no sé, enorme Claro. y ahora ves carros estacionados y camionetas de él y sus hijos. Cambió, o sea, cambió su vida de repente de un negocio muy exitoso. Entonces tú puedes decir, yo estoy seguro que este señor, bueno, seguramente no lleva un proceso así tan claro, tan establecido, ¿no? No, ni siquiera hay un área de recursos humanos, ¿no? Él mismo contrata y despide a la gente. Sí, sí. O sea, y al ver esos ejemplos, ¿no? Y luego te vas del otro lado y dices, ¿por qué a mí que yo tengo a lo mejor todos estos conocimientos o que me inscribí a este curso no me funciona, ¿no? Y ves al señor de los tacos Ujú. o X o Y, no sé, Con mucho y éxito. con mucho éxito, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa? ¿Cómo podríamos llamar a ese fenómeno, no? Sí, fíjate que volvemos un poquito y ahorita tocaste algunos puntos que creo que dan para mucha plática, Ujú. pero déjame volver tantito al tema de las habilidades, Sí, 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 sí. porque ya mencionamos algunas, ¿no? De estas Ujú, famosas habilidades blandas, ujú. pero esto tiene también una interconexión con algo que los expertos llaman estructura del pensamiento. Ok. Y
al final es un sistema, ¿no? Pero la estructura del pensamiento también es fundamental para que las personas puedan tener éxito, perdón, es complejo que puedan alcanzarlo cuando no hay una estructura de pensamiento. Okay. Y esa estructura de pensamiento normalmente se desarrolla entre los 1 o 2 años hasta los 6, 7 años. Okay. Y obviamente después se sigue fortaleciendo, pero si no tienes o no te dieron esa estructura de pensamiento desde pequeño, es difícil que después la puedas alcanzar. Okay. Y por estructura de pensamiento hablamos de varios temas. Por ejemplo, de pensamiento crítico, por ejemplo. Okay. ¿No? Distinguir entre una cosa que está bien y mal. Okay. ¿No? Distinguir entre algo que está bien o mal hecho. Tener la capacidad de ver algo y interpretar qué estás viendo. Y esto famoso razonamiento, ¿no? Que te permite decir, oye, pues esto lo veo bien, está mal, hay que hacerle X o Y para componerlo, etcétera, ¿no? Entonces, ese pensamiento crítico que se puede extrapolar a muchas cosas, ¿no? Desde cómo entiendes una problemática de una relación interpersonal, por ejemplo, etcétera. Es algo que a veces tampoco las instituciones, hoy creo que las escuelas están poniendo un poco más de énfasis en eso, pero anteriormente no. Entonces, estamos hablando de pensamiento crítico, estamos hablando de pensamiento estratégico. Esto que mencionábamos de cómo tratar de ver una situación, analizarla y proponer una solución. Otra estructura de pensamiento tiene que ver con el pensamiento creativo. Okay. ¿No? Como a veces sí tienes que llevar una secuencia de pasos, pero en el pensamiento creativo más bien es cómo ir de temas que hacen convergencia y luego hacer divergencia, ¿no? Entonces, son elementos que muchas veces los seres humanos podemos aprender de chicos con el juego, con la socialización, con algunos modelos que ya las escuelas hoy en día tienen un poco más estructuradas. Sobre todo hablo de la educación privada. Sí. Porque lamentablemente esto no está en la educación pública. Sí. Pero en combinación, estas estructuras de pensamiento con las habilidades, soft skills que menciono, pues obviamente hacen una diferencia, ¿no? O le pueden dar una diferencia al que quiere decidirse a emprender. Claro. ¿No? Claro. Y ahorita tocaste otro tema. Sí. Que claro, es válido emprender en cualquier cosa siempre y cuando sea lícita, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, tenemos un emprendimiento que se está dando también, desafortunadamente, en el mundo y en México particularmente, en emprendimiento ilícito, que obviamente no construye, sino al contrario, destruye sociedades, destruye cultura, país, etcétera, ¿no? Sí. Pero el emprendimiento que se da en temas que son lícitos, siempre tiene diferentes niveles, ¿no? Desde las empresas muy tradicionales, luego las empresas que pueden tener ya una base de conocimiento y quizás pueda haber más, pero viéndolo de manera más sencilla, está como la intermedia, donde sí es una empresa que está medianamente en la industria del conocimiento, y están las empresas en la cúspide, que son las empresas que están 100% metidas en la era del conocimiento. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en muchos países, incluyendo México? Y hablo más bien de países que pueden estar pues estos que llamamos vías de desarrollo, ¿no? Son países que principalmente la gente emprende por una gran necesidad, porque no hay un número suficiente de empresas medianas, grandes, que puedan absorber ese nivel de personas que se tienen que estar incorporando al sector laboral. Y pues entonces la gente emprende por necesidad, claro, pero al no
estar, digamos, en una sociedad que ha privilegiado la educación, Ujú, como los países de primer mundo. ujú, Entonces, pues obviamente su única opción es emprender en las empresas que están como más en la base de la pirámide, ok, ¿no? ok. Que son las empresas que en realidad no están, digamos, casi no requieren del conocimiento de la ciencia o Ujú, de la ujú, ingeniería, ujú, etcétera, o ujú. de la administración Ok, incluso, sí, sí. para operar. Ok. Y entonces, este ejemplo que tú pusiste hace rato de la taquería, Ujú, que en México lo vemos en muchísimos ujú, lugares, ujú, es justo esto de la persona que al no tener una base sólida de conocimientos por ujú, el sector educativo en el que ujú. seguramente se formó, Sí, entonces, pues su única opción es incursionar en ese negocio. ok. Y si a eso le sumas que pueden ser negocios o empresas, negocios más bien, Ujú. ¿no? Que vienen de generacionalmente, Ah, sí, 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 sí. entonces pues son negocios que normalmente empezó el abuelo, luego el papá, el hijo, y ahora ya el El nieto nieto y así. está chiquito, pero ya Ujú, está empezando también a trabajar, etcétera, ujú, que hacen sin lugar a dudas un muy buen trabajo, ujú, ujú, eh, pero están en esta conformación de empresa tradicional, ujú, en donde el conocimiento no hace un diferenciador ujú. y por lo tanto no hay valores agregados subyacentes, ¿no? Qué bueno, ahí, perdón que te No, no, interrumpa. no. Fíjate que vi una. Aquí en México, en Guanajuato, ves cuna de la pletería, se llama platería. Bueno, Ajá, de la. ajá, No, ajá. no me recuerdo bien el nombre. Zapatos de piel, ¿no? Sí, sí. Em, Sí, de la industria del calzado. del calzado. Sí, Y manejan mucho la piel, ¿no? sí. Entonces, hay muchas empresitas como estas que Ujú. dices, que vienen del abuelo y así, y todos hacen zapatos, ¿no? Y venden zapatos, bolsos y todo, ¿no? Entonces llegas allá y todo es de piel y son de muy buena calidad y están bien hechos y demás. Pero de ahí hay dos o tres que de repente despuntan, ¿no? Hay una empresa que se llama, creo que es Cabana, me parece, Ujú, y es en internet y son de ahí. Y ellos te venden zapatos, ¿no? Zapatos de piel. ujú, Ahora ya venden creo que también carteras o así, cinturones. ujú. Y los encuentras en internet y están en Facebook y están en redes sociales y ya venden a nivel nacional, ¿no? Ya no necesitan esperar a que vaya alguien a comprarle y tercerizar sus productos. O antes había mucho las expos piel y calzado, Ajá. que bajaron muchos a raíz de las pandemias. Esas expos se fueron haciendo más chiquitas, ¿no? Entonces, ellos desde antes brincaron a este tipo de sector. Yo supongo que a lo mejor los nietos o los hijos son los que ya tienen esa nueva educación Sí, que les permite brincar y pasar de eso tradicional, y entonces te creces, ¿no? Y te vuelves un exponente mayor y llegas a más mercados y te claro. metes en otro tipo de sectores. Y creo que tocabas un tema muy importante que es la educación Sí. y, 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 y esa cómo se vuelve también una ventaja y una desventaja para pues esos dos polos, ¿no? El que estudia a lo mejor en una escuela pública y el que estudia en una privada, pues ya vienes con cierto avance en la carrera, ¿no? Para llegar Ujú. al objetivo, ya traes otro chip, ya traes otra forma de pensar, Sí, em, que te va orillando y te va empujando, pues bueno, a esos nuevos, pues a esos objetivos que te vas generando, ¿no? En la mente, ¿no? sí. Muchas veces el que viene de una escuela pública, pues también trae atrás una familia que pues pertenecen a un trabajo de mediana o de bajo o mediano ingreso, ¿no? Y los llevan a ese canal. Ujú, ujú. Que también se sataniza un poco el tema de ser empleado y te vuelves, si eres empleado, eres Sí. mediocre y no. O sea, hay No, un no, no. ejemplo muy claro en Mayra González, que es Ujú, directora de ventas, es mexicana, ujú. es una mujer muy exitosa, es De directora de Nissan. ventas de Nissan. O Sí, sí, sea, la conozco. es, es, La he visto en algún evento. es una persona que es una colaboradora de una empresa, ¿no? Sí, Al sí, final del sí. día, a lo mejor, de manera, hoy se ha ocupado mucho ese término, de manera peyorativa, empleada, ¿no? Si quieres verlo así. Ujú. Es una mujer muy exitosa que se ha Claro, desarrollado y que seguramente está mucho mejor que muchos emprendedores, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, no en ambos sectores hay un desarrollo, porque para los emprendedores también necesitan buenos colaboradores, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí viene un desarrollo también de lo que ustedes hacen en MindUp,
de cómo desarrollarnos, tanto si eres un colaborador y quieres crecer, ¿no? Porque puedes ser un profesional que no quieres también esa presión de emprender, de no saber si mañana vas a vender o no. O sea, porque el ecosistema emprendedor también es muy complejo. Sí. Más allá de las ventajas que vemos y que te puedes volver exitoso y libre financiero y libre de tu tiempo, también atrás de eso hay un sacrificio enorme en incluso estabilidad mental, ¿no? Vaya, muchas cosas Sí. que muchos no tenemos la temple de poder llevarlo, ¿no? Ujú. De tenerlo y de decir, pues sí, me lo aviento, ¿no? Sí. Pero puede ser un muy buen colaborador que lleves a esa pyme o a esa pequeña empresa o a ese emprendedor a desarrollarse con sus habilidades y entonces formas parte de ese crecimiento y pues bueno, también parte de corresponder a estos colaboradores y destacarlos y apoyarlos a ese mismo crecimiento como empresas, este, para que puedan apoyarse y crecer juntos, ¿no? Sí. Tocaste un punto muy importante ahorita que es el de no satanizar, Ujú, ujú, que hoy en día leía un artículo que cómo ha crecido en la cultura de la cancelación. ujú, ujú. Y esta famosa cultura de la cancelación es justo como tendencias que sobre todo están mucho en los medios de comunicación, en las redes sociales, Sí. de satanizar y cancelar prácticamente a personas en ciertas que forman parte de ciertos grupos Ujú. o que digamos están en ciertas actividades, por Ok. ejemplo, O línea de ¿no? pensamiento. O líneas de Ajá. pensamiento Ujú, también, exacto. ujú. Entonces, sí, yo coincido contigo. Yo creo que algo súper importante es que eh, no debemos satanizar ni lo uno ni lo otro. Claro, O sea, claro. sería un error hacerlo. Ujú, No, me parece que al contrario, ambos son complementarios ujú, ujú. y, y yo creo que lo importante, y para la gente que nos vea o nos escuche, me parece que es súper importante que más bien cada uno de nosotros trate de atender el llamado que tenemos, Ujú. ¿no? Claro. ¿A qué venimos a esta vida Ujú, y qué realmente cuál es nuestra vocación y nuestra pasión, ujú, ujú. ¿no? Sí. Y si nuestra vocación y nuestra pasión está en el campo de ser científicos, Ujú, de ser artesanos, ujú, de ser emprendedores, empresarios ujú, o ser funcionarios ujú, de ujú, gobierno, ujú, etcétera, está perfecto, ujú, ¿no? ujú, Yo creo que todos los trabajos y todas las maneras en las que podemos realizarnos profesionalmente ujú, son buenas, ujú. ¿no? Repito, siempre y cuando no sean ilícitas, Sí. pero eh, sí, no hay que satanizarlo. Sin Ujú. embargo, yo creo que también está muy bien que hablemos siempre, que hablemos constantemente de emprendimiento, Sí. porque el porcentaje de la población que toma una iniciativa de emprender Ujú, es muy baja con respecto al total, ¿no? ujú, Y entonces, sí me parece que es un tema que hay que estar abordando y hoy en día te puedo decir que nosotros cuando empezamos con el proyecto de Incuba Escuela de Negocios, ujú. eso Sí. fue en el 2008, eh, estaba todavía muy dormido el tema del emprendimiento o el impulso al emprendimiento, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y a partir, yo creo que de la década del 2010 Ujú. hasta en adelante, me parece que el ecosistema en México se ha venido transformando Sí. de manera positiva Ujú. para crear mejores condiciones para el emprendimiento. Sí. No en todos los aspectos, Ujú, porque, por ejemplo, en el aspecto gubernamental, ujú, lamentablemente en los últimos años ujú, ha decaído mucho el apoyo hacia el ujú, emprendimiento. ujú. Sin embargo, me parece que la iniciativa privada sí ha generado mejores estructuras Ujú. para impulsar el emprendimiento. Claro, claro. Y también de alguna manera los modelos de financiamiento al emprendimiento Ujú, se han venido construyendo mejor. ujú, ujú, Anteriormente era difícil, a principios de los 2000, por ejemplo, a lo mejor era difícil eh, encontrar esquemas como Venture Capital, ujú. ¿no?
o family business, o algunos otros esquemas de crowdfunding, etcétera. Sí, sí, sí. Que con el paso de estos últimos 15 años se han venido fortaleciendo. Y ese ecosistema de financiamiento a las nuevas empresas ha hecho también una diferencia importante. Que puedan empujarse, ¿no? Para que se puedan impulsar empresas que no están normalmente en la parte tradicional, están más en la parte de la cúspide, que son empresas más tecnológicas. Y tenemos a unicornios ya mexicanos como Kavak o como Clip, que ya también prácticamente son empresas que tienen valoraciones superiores a $1,000 millones y que en otro momento hubiera sido difícil que hubieran nacido, ¿no? Sí, claro. Y esas son las empresas insignia, pero hay muchas otras que están en el ecosistema que ya han venido creándose por el impulso financiero que pueden recibir, que es un modelo muy americano y que se ha ido extendiendo a lo largo del mundo. Que ahí, por ejemplo, en esas que mencionas, bueno, como la fintech en la que colaboras, que te dan apoyos, ¿no? A lo mejor no en la gran escala, pero mucho más sencillos, porque también la banca tradicional pues te pone muchísimas trabas para darte un financiamiento y tráeme esto y tráeme el otro, y es tardadísimo, y cuando ves ya te llevaste 4 o 5 meses en pedir el crédito y te dicen, híjole, no cumpliste, ¿no? Sí, claro. Y ahora las fintech te facilitan mucho. Muchas de ellas hay una... Confío se llama, también es en línea, fintech. Es 100% en línea y son fintech, ¿no? Y tienen muy buena tasa de aprobación. Hay otra que se llama, me parece, Creditea. Hay varias que te prestan dinero de manera más sencilla. Y pues bueno, hay también hay una respuesta que es algo que quería comentar, esa responsabilidad de pues ya te prestaron el dinero, pues hay que también cumplir, ¿no? Para que esas empresas pues sigan creciendo, ¿no? Porque de repente es, ya me lo dieron, no pegó, pues como no pegó, no lo pago, ¿no? Y cosas así que llegan a suceder. Pero bueno, estas fintech pues, facilitan este impulso que necesitan también las empresas, ¿no? Sí, creo que a eso me refería con que muchas cosas han venido cambiando y se está fortaleciendo desde mi punto de vista la cultura del emprendimiento en México. Sin embargo, necesitamos impulsarlo todavía más. Claro. ¿no? Y qué bueno que hay espacios como donde se hable mucho de este tema. Claro. Porque a veces incluso las personas no tomamos ciertas decisiones a veces por ignorancia o por desconocimiento de que puedes tener acceso a cierto tipo de infraestructura, de apoyos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha venido cambiando. Hace un ratito me faltó mencionar otro punto que me parece que también es fundamental en esta disyuntiva si el emprendedor nace o se hace, que tiene que ver con esta parte de aversión al riesgo, ¿no? O sea, cómo los seres humanos estamos hechos o aprendimos de igual manera desde pequeños a tomar riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que el hablar del riesgo me parece que es un tema también fundamental porque es otro de los componentes que ayudan a que la gente pueda tomar esa decisión de dejar de colaborar en una organización para fundar una empresa nueva o de terminar la universidad y no pasar por las filas de una organización y más bien empezar un startup, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de cómo abrazamos el riesgo me parece que es muy importante. Tenemos, desde mi punto de vista, culturas como con una gran apertura al riesgo, como pueden ser un poco más la cultura americana. Y yo creo que los países latinoamericanos, por algunas experiencias que he conocido de Chile, de Argentina, obviamente de México, de Colombia, tenemos como un nivel de toma de riesgo, digamos, intermedia. Y curiosamente, los países avanzados de Europa como que tienen un nivel un poquito más bajo. Porque obviamente han querido generar una serie de incentivos que aplican más para las personas que están
trabajando Ujú. como empleados de una organización Ujú. que hacen que la gente no necesariamente quiera moverse, Claro, ¿no? claro, claro. Y que es un poco lo bueno y lo malo Claro. de gobiernos que tienen sistemas un poco más paternalistas que otros, Ujú. ¿no? Ok. Ujú. Entonces, no sé ahora en México algunos tipos de apoyos que se han Apoyos creado, que hay. que Ujú. ya venían muchos de tiempo Sí, sí, atrás. sí, sí, sí. Este, Sí, ah, no son nuevos, ¿no? Se han solamente ido cambiaron de creciendo. nombres, Así, claro. pero sí hay algunos que pueden ser nuevos y más concretamente, por ejemplo, el enfocado a jóvenes, Ujú. Ujú. que yo no estoy seguro que la gente, o sea, idealmente, en un mundo ideal, diríamos, Ujú. ese tipo de Utópico. apoyos Ujú. serían como una base importante para que muchos jóvenes puedan emprender. Claro. Porque dices, oye, estoy cobrando una subvención Ujú. y esto me va a permitir estudiar, prepararme mejor, etcétera. Pero lamentablemente creo que como cultura no funciona No así. funciona así. Es como la generalidad, Sí, ¿no? sí, sí. Seguramente hay casos Excepciones, aislados. claro. Pero hablando de la generalidad, me parece que entonces entramos en este esquema paternalista Ujú. donde enseñamos a los chicos que hoy tienen 15, 16 años Ujú. a extender la mano Claro. en lugar de pasar por este fenómeno de tener cierto nivel de hambre. Ujú. Ujú. Y no hablo de hambre física, Sí, claro. este, para que puedan tomar decisiones de buscar su desarrollo profesional a través del emprendimiento, ¿no? Sí, yo le decía un conocido precisamente eso, que yo creo que esos apoyos no son tan positivos en cierto modo. No estoy de acuerdo en que se les dé como se les da, pero sí en que se les dé. Pero hay otros esquemas que yo creo que podrían influir, por ejemplo, acercarse a escuelas de negocios como la tuya y mejor, ¿sabes qué? Vas a abrir un programa de desarrollo para jóvenes, Sí, ¿no? De 15 a 16 años, ahí te va la lana, dales a todos, ¿no? sí, El que se venga a inscribir tiene un nuevo apoyo y nosotros lo pagamos. Y yo creo que incluso podría ayudar a estas pequeñas empresas o empresas a irse desarrollando más y crecer y tener más alcance. Y esto podría generar un círculo virtuoso, ¿no? En totalmente. lugar de que ahora, pues bueno, fomentas con esto que compren algo que no necesitan, que hagan cosas que no necesitan, que se metan en vicios porque ya tienen dinero, Sí, ¿no? O sea, que malgasten el recurso cuando lo podrían bien utilizar y desarrollarse más, que claro. es yo creo que el origen de este recurso, ¿no? Sí, Eh, pero pues bueno, y hablando, regresando un poquito al tema del riesgo, pues sí, efectivamente, ¿no? También igual conozco una persona en particular que estaba en su trabajo, le iba muy bien en su trabajo y un día decidió dejarlo todo por emprender y literalmente renunció y se puso a emprender, ¿no? Y fracasó en uno, fracasó en otro y al final lo logró, pero lo dejó todo y se enfocó 100% a eso. No siempre va a resultar bien, pero a lo mejor sí es necesario dedicarle el tiempo que se lleva un emprendimiento, ¿no? Toda la atención, porque hay gente que está agarrada y no suelta y está en su empleo y ni está sí, aquí ni está allá y ya ni puede crecer en este lado ni crece en el otro. Entonces eso pues complica mucho las cosas, ¿no? Y ya cuando fracasa uno o el otro, pues ya no sabes ni y le echan la culpa a uno o al otro, ¿no? Y dicen, no, pues no, ya ves, no es fácil y no sé qué, y no, y entonces se desmotivan cuando a lo mejor al haber soltado esto te permite tener dos manos para trabajar en lo que estás empezando, ujú, ¿no? En lugar de exacto, solo una, ¿no? claro, claro. Que tienes una mano en el volante nada más. Entonces, Sí, es complicado como a mí me gusta mucho la historia de Sylvester Stallone que lo dejó todo por la película de Rocky, ¿no? ujú, Y hoy esa película se volvió famosa. Y ese nivel de riesgo, de asumirlo, abrazar el riesgo como algo positivo, cuando no lo haces, ¿cuántas historias o empresas o proyectos maravillosos se quedan en el cajón por no dar por ese no tener paso, ese ¿no? paso. Por no tener ese paso, porque a veces escuchas ya una historia, yo tenía una idea de esto, y dices, oye, hubiera sido maravilloso, ¿no? Ya no estamos en tiempo, ya salió, no lo sé, ¿no? Sí, Pero quedan muchísimas historias ahí que sí, por no tener ese valor de dar ese brinquito, ¿no? Estás en el trampolín y no te atreves, ¿no? sí, Entonces,
de ese lado. Y luego, regresando un poco al tema de la capacitación y de todo esto, de cómo identificar también pues identificar tus virtudes y tus defectos también, ¿no? Y en qué poder fortalecernos. Está otro tema que a mí me gusta mucho, que es el talento, ¿no? El talento natural yo lo asocio mucho a los deportistas, en particular a los futbolistas. Hoy en día es un ejemplo muy claro. Sí. Ronaldinho, mundialmente conocido, todo el mundo lo conocemos, él no entrenaba de manera tradicional. Él llegaba al club y eh, dominaba el balón, jugueteaba y todos estaban calentando y todo, y él hacía otra cosa. Pero entraba a la cancha y era un fenómeno futbolístico, ¿no? No había igual que él, ¿no? Y hoy en día es muy difícil volver a ver ese nivel. Ronaldo también, que eran dos tipos que se iban de fiestas, iban de rumba y al día siguiente llegaban y metían goles, ¿no? Contra otros, que está Cristiano Ronaldo, que es un hombre que es así con de procesos y lleva uno dieta y esto y el otro y así cuadrado. Y da el mismo resultado, ¿no? Sí. Da el mismo resultado. El resultado sí, pero la diferencia entre uno y otro, entonces son dos polos en los que los jóvenes dicen, oye, a ver, pues yo quiero ser como Ronaldinho. Sí, pero él tenía un talento natural, tenía un don prácticamente, ¿no? Dios lo tocó y dijo, este es tu don. Y hay el otro ejemplo en el que te tienes que esforzar todos los días para mantener ese ritmo, ¿no? Entonces, y de ahí viene, pues, algo que te quería preguntar, la capacitación. ¿Es para todos esa capacitación continua? Soy un empleado, me puedo capacitar para ir creciendo, ya sea en ese o en otro, o aspirar a mejores puestos. Igual el emprendedor, el empresario, o empresarios de hechos también, ¿no? Sí, Ya claro. tienen cierto volumen de ventas, que ya están establecidos, que ya son sólidos, se tienen que seguir capacitando, porque probablemente sean Ronaldinhos, ¿no? Que todo el negocio que tocan lo hacen billetes, pero necesitan una capacitación. Y del otro lado, pues el colaborador, ¿no? Que necesita desarrollarse para llegar a un mejor puesto, crecer, aspirar a más. Sí, sí, definitivamente. Mira, yo creo que yo no hablaría, bueno, sí, claro, la capacitación es la educación vista más hacia el trabajo y vista hacia los adultos. Y a mí el término de capacitación me gusta más englobarlo dentro del ámbito de la educación, ¿no? Que efectivamente empieza desde que somos pequeños y que es fundamental para los padres que hoy nos puedan ver o escuchar, el saber que si tienes un hijo pequeño, es fundamental que trates de darle una educación lo más integral posible. Que lo mismo estén en el deporte, que estén en la parte artística, que lo mismo estén acompañándote a una reunión de tu trabajo, que sepan, que vayan a ver las instalaciones donde estás, en fin, ¿sabes? Sí. Porque eso creo que abre mucho los ojos a los niños, a qué pueden ser de grandes, pero también a desarrollar todos estos elementos que ya platicamos en la primera parte del programa. Claro. Ahora bien, la capacitación es como una educación complementaria que desde luego debe estar presente en la vida de todos nosotros permanentemente. Sí. Ya se hace una capacitación pagada, no pagada, virtual, presencial, como la quieras, pero sí es un componente que hoy en día es fundamental para que las personas podamos adaptarnos mejor al cambio que en esta época que estamos viviendo, el cambio es vertiginoso. Sí. ¿No? Sí. Entonces, lo que ayer es, digamos, medianamente aceptable en términos de muchas cosas, calidad, tipo producto, servicio, etcétera, hoy necesariamente ya no lo es, ¿no? Y la forma en la que trabajan las organizaciones o que trabajaban hace 5 años ya no es la forma en la que trabajan hoy las organizaciones. Entonces, la capacitación es esta posibilidad de no bajarte del tren y perderlo, sino de mantenerte en el tren y no importa tu edad,
no importa tu generación, hablando de generaciones, ya sabes, baby boomers, Sí, sí, sí. X, millennials, centennials, Ujú. no importa tu generación, mantenerte vigente en este mundo que está en permanentemente cambio, Ujú. ¿no? Y si no hay este elemento de capacitación, y por eso es que trabajamos mucho con las organizaciones Ujú. de la mano, Ujú. y nos ven como socios Ujú. estratégicos, Ujú. es justo por eso, porque les ayudamos a que la gente que contrataron Ujú. con cierto nivel de talento Ujú. no se queden obsoletas y Claro. puedan permanecer vigentes, Vigentes. Ujú. respondiendo a los retos que se tienen Ujú. en todas las industrias, ¿no? Ujú. Entonces, desde luego, es fundamental. Yo te diría que, por un lado, las empresas obviamente son responsables o Ujú. corresponsables porque obviamente pues tienen que invertir dinero Ujú. para mantener a su gente Ujú. capacitada. Ujú. Pero por otra parte está la iniciativa propia Ujú. que todos o cada uno de nosotros Ujú. puede impulsar Ujú. de mantenernos activos siempre en el aprendizaje. Ujú. No importa si es a través de YouTube, no importa si es a través de un curso de digital, Ujú. si es asistiendo a Ujú. clases Ujú. de algún idioma, Claro. etcétera. Mantenernos vigentes Ujú. por iniciativa propia, Claro. complementándolo con lo que la organización para la que estamos trabajando, o si somos Ujú. los empresarios, la formación que nosotros propongamos para nuestro Ujú. equipo, se pueda dar, pero yo lo veo como un tema de corresponsabilidad, ¿no? Exacto. Donde sí la empresa tiene una parte, Ujú. pero las personas tienen otra. Claro. Y si en ambas partes está, entonces normalmente las empresas logran tener mucho éxito, Claro. ¿no? Ahí es algo importante que tocas y abren la puerta a dos puntos que quería tocar hace un rato y no sabía cómo. El reconocimiento de las empresas, ¿no? Ujú. Cómo reconocer también las empresas a sus colaboradores en el tema del desarrollo, porque a veces un empresario quiere mejores empleados, ¿no? Mejores colaboradores, que sean más eficientes, pero tampoco les dan las herramientas, ¿no? Ujú, Entonces, claro. bueno, quieres inviértelo un poco y eso se va a reflejar, porque al final del día yo creo que la educación o este tipo, la educación continua a los colaboradores, creo que se vuelve una inversión y no verlo como un gasto, ¿no? Es más una inversión, Totalmente. porque al final te va a terminar redituando económicamente en tus estados de resultados, en tu, ¿cómo se llama?, productividad, Ujú. en la calidad de tu servicio, o sea, eso se va a reflejar en eso, ¿no? Sí. Vas a poder evitar mermas, gastos, no sé, mil Sí, cosas. mil cosas, sí. O sea, se reflejan mucho, Totalmente. ¿no? Y se monetiza al final también, ¿no? Claro. Entonces regresa, se vuelve una inversión y creo que eso es algo que es importante poder reconocerlo a los trabajadores porque también ellos se sienten, pues, vas generando una fidelidad también con el colaborador y se vuelven parte de, ¿no? Y eso Claro. es lo que es importante, creo, para el desarrollo de una empresa. Sí. Y de ahí, pues bueno, en el tema de sí tener la iniciativa como colaborador de buscar, pues seguirte desarrollando, pero también tener mucho cuidado con el tema de, hoy en día hay mucha información en redes sociales, en YouTube, en todo esto, pero no todo es positivo, ¿no? Ujú, Hay ujú. información también muy confusa Sí. que puede ser. Lo ideal siempre sería, yo creo, em, a lo mejor para arrancar, ¿no? Podrías ver algún curso en línea. En YouTube hay unos cursos padrísimos o incluso testimonios que te van ayudando. Hay muchos documentales también, series que te van ayudando como a ir creciendo. Sí. Pero el ideal sería también poder acercarse con un profesional, ¿no? Para que pues él también te puede ir encaminando, ¿no? Porque de repente puedes tener, viste una idea, viste otra, viste esto y crees tener estabilidad y crees tener esta y a lo mejor no las tienes, ¿no? Sí, sí. Solamente creíste tenerlas. O muchas veces, ¿qué pasa? Que lo ves y tú mismo lo encajas en ti y dices, ah, yo también sé esto, ¿no? Entonces, posiblemente no sea así. Si tengas esas u otras o diferentes. Entonces, al buscar un apoyo, yo creo que te pueden ayudar a encontrar ese sendero y pues bueno, que de igual forma para ti se vuelva una inversión, ¿no? De Sí. manera individual, porque te puedes vender mucho mejor a una empresa, ¿no? Correcto. Porque también la empresa busca eso, ¿no? O sea, voy a pagar más porque tienes estabilidad, tal, ¿no? Estas 7 habilidades y con esas, si las cumples,
puedes ganar más, puedes tener mejores prestaciones, puedes tener mejor puesto, puedes X o Y, Sí. ¿no? Incluso entrando, pues te va a ser más fácil desarrollarte, ir creciendo y encontrar mejores puestos que te van a ir a ayudar a mejorar tu vida. Entonces, al final, pues se vuelve, en cualquier punto que lo veas, pues una inversión, ¿no? Es un círculo virtuoso, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Fíjate que nosotros obviamente estamos muy inmersos en las culturas organizacionales que se gestan alrededor de cada empresa. Sí. Y ubicamos ya muchos de los rasgos de las culturas organizacionales de las empresas alemanas, Ujú, de las empresas mexicanas, ujú, versus las japonesas ujú, ujú, o versus las francesas, en ujú, fin, aquí en México, ujú, ¿no? ujú. Sí. Pues porque a eso nos dedicamos. Ujú, Eh, y te voy a decir una cosa, yo creo que en muchos casos, y no es algo que sea homogéneo, las empresas a veces, mucho por su origen, no le dan el mismo peso a, a la figura de el área de capital humano ujú, en una organización. ujú. Ok. Y me parece que es fundamental que las empresas, no importa si sean startups, Ujú, sean empresas familiares, medianas o grandes, ujú. deben de tener una función, un área, cierto personal enfocado a las funciones de capital humano, Ok. pero no visto como se veía tradicionalmente el capital humano, Ujú, que era básicamente el tema de relaciones laborales. ujú, ujú, La parte muy legal, la parte muy formal, ujú, ujú, que eso es importante y debe estar. Más bien es el cómo desde un área de capital humano ujú, puedes ayudar a generar una cultura en tu organización ujú, que tenga ciertos rasgos, que tenga ciertos valores ujú. y que esa cultura realmente se viva en el día a día. Ok. Y entonces, hoy en día te puedo decir que independientemente del origen de la empresa, las empresas exitosas Ujú, son aquellas que han venido trabajando consistentemente ujú, en generar una cultura organizacional, ujú. Ok. ¿no? Que esa cultura organizacional privilegia ciertos aspectos, Ujú, como por ejemplo la transparencia con el cliente, ujú, ¿no? ujú, Como el poner al cliente al centro de la ecuación, por ujú, ejemplo, ujú, ¿no? ujú. El trabajar de manera transparente y con eso te quiero decir el tema de dar cumplimiento, ¿no? Claro. Aspectos que hacen que una empresa sea exitosa o no. Ujú, ujú. Y muchos de los fracasos que hemos visto en empresas incluso transnacionales Claro. tienen que ver porque en las áreas de capital humano, y viniendo obviamente de los mismos Ujú, inversionistas y ujú, de los accionistas, no se preocuparon por darle una consistencia a esa cultura organizacional. ujú. Sí. Y entonces la empresa se desvía en el camino, ¿no? Ujú, En lugar de privilegiar aquello que la hace mejor, ujú, ujú, empieza a privilegiar aquello que le puede dar más rendimientos, ujú, le ujú, puede dar crecimientos más rápidos, ujú, pero a costa de empleados, a costa de clientes, ujú. etcétera, ¿no? A costa Calidad. de calidad, del Ujú, medio ambiente, ujú, de inclusión laboral, ujú, etc, etc, ujú, ¿no? ujú. Entonces, eh, yo te diría, para mí uno de los éxitos que hoy en día una empresa debe poner atención Ujú. es el tema de capital humano. Ok. Y obviamente, en la parte de capital humano, si tú quieres generar una cultura organizacional que tenga un ADN propio, Ujú. debes pensar en la capacitación sí o sí, Ok. Ok. ¿no? Ok. Porque recibes a gente de tantos lugares Ujú, que vienen de diferentes organizaciones, de diferentes empresas, incluso de diferentes culturas, ujú, que si no pasan por un proceso de capacitación o de entrenamiento, difícilmente pueden, pues, digamos que adoptar una nueva cultura organizacional, ok. ¿no? Ujú, Entonces, es un trabajo que me parece que es en conjunto entre el management de las ujú, empresas, ujú, el top management, ujú, el área de capital humano ujú, y obviamente el área de capital humano
tiene por un lado los esfuerzos que hace internamente Ujú, y la oferta que tiene a su alrededor ujú, de firmas, en este caso como nosotros, ujú, como ujú, Mind Up Academy, donde pueden apoyarse ujú, para ir moldeando ujú, ujú. o modelando Sí. esa cultura organizacional Ujú. que quieren crear, Ok, ¿no? ok, ok. Pero alguna vez una persona en algún congreso dijo que las empresas siempre van a tener cultura Ujú, organizacional, ujú, siempre. ujú, Pero, ¿qué prefieres? ¿Tener una cultura organizacional que se creó de manera espontánea, ujú, como un hongo que crece ujú, y ujú, se hace grande? ujú, ¿O una cultura organizacional que responda a tus necesidades ujú, como empresa y a tu misión y visión como empresa? ujú. Obviamente lo segundo, Sí, claro. ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que la capacitación hace un papel fundamental. Ujú, Y si lo queremos ligar con el tema del emprendimiento, ujú, yo te diría que es fundamental que el tema de capital humano esté presente desde que una empresa pequeña nace. se está conformando, Ujú, se nace. ok. Exacto. Este, y no tiene que ser con los grandes programas de Ujú, capacitación. Pueden ser cosas muy puntuales. ujú, Muchas veces vienen como más ejemplos ujú, de los dueños, ujú. de los directivos. Sí. Este, pero el moldear y el no, digamos, obviar que las culturas organizacionales se pueden modelar, Ujú, es importantísimo, porque si no, entonces el día de mañana puedes tener una cultura organizacional un poco Frankenstein, ujú, ujú, que no responde a lo que tú quieres hacer, que no da respuesta a tus clientes, que no no te lleva al camino de ser exitoso, ujú. pero está esa cultura organizacional simplemente pues porque nadie se tomó el tiempo de ver cómo modelarla, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde me parece que pueden tener esa vinculación Ok. y, y lo vemos en las empresas más importantes a nivel mundial, ¿no? O Ujú, sea, cómo es una cultura organizacional de Google, ujú, ¿no? Versus a una cultura organizacional de Tesla ujú, o de Apple, ujú, ¿no? ujú. Si entras a ver los aspectos que definen cada una de esas culturas organizacionales son diferentes. Claro. Claro, pueden tener puntos en común, Ujú. pero tienen unas diferencias importantes Sí. y que no fueron casuísticas, sino fueron realmente pensadas Ujú. como parte El desarrollo, del desarrollo y de crecimiento. todos los elementos que tienes que planear en una Ujú. organización, Ok, ¿no? ok. Sí, eso son, híjole, son temas importantísimos que sí es muy importante poder acercarse a alguien que los conozca bien y que nos pueda Claro. ir guiando, porque también hoy en día hay muchos, se ha presentado mucho ahora esto que yo le digo pseudo coaching, ¿no? Que hay quien sale y que te dice, ¿qué quieres? ¿100 pesos o una idea millonaria? Así no funciona, ¿no? Ujú. Este, em, creo que hay que acercarse a empresas como MindUp, ¿no? Que tienen una solidez y una trayectoria, ¿no? Y que vienen también con ejemplos muy claros y muy puntuales y también que colaboran con empresas reales, ¿no? Sí. Porque cuando te volteas a ver estos coachings que dices, bueno, ¿y a cuántas empresas has ayudado? ¿No? Pues Ujú. son Sí. de él mismo y son 4 y todo su ecosistema económico gira alrededor de lo que él cobra para decirte que hagas una empresa, ¿no? Sí. Entonces ahí no vas a encontrar estas respuestas, ¿no? Estas respuestas las encuentras en otro tipo de lados, como en empresas Sí. de desarrollo empresarial bien establecidas y que te van a permitir desarrollarte, porque a veces estos pseudo coaching es tirar tu dinero a la basura. Realmente no vas a ganar nada, ¿no? Sí. Vas a salir con una taza de cafeína y voy así, sí, soy un león y voy a conquistar el mundo, pero no lo vas a lograr, ¿no? No lo vas a lograr porque no tienes los elementos que te van a permitir dar esos pasos sólidos o formar esas escaleras que te van a ayudar a alcanzar tu objetivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, y añadiría algo más, que todo el éxito en la vida está basado en la consistencia, Ujú, ¿no? Ser consistentes. sí. Entonces, en este tema también es súper importante el tener esa consistencia, Ujú, porque un grave error que se tiene en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones más pequeñas, medianas, es que se pueden hacer cambios con
3 horas de capacitación, Ujú. ¿no? Ok. Con un día de sacar a tu equipo de la línea de producción y ya dices, ya, maravilloso, ¿no? Ya se transformó y con eso vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Sí. Es muy complicado, somos seres humanos. Claro. Es muy complicado lograr cambios en las organizaciones si no hay un programa de capacitación y junto con la capacitación vienen otros elementos, pero que sean consistentes, ¿no? Los grandes programas o los grandes pues cambios que se dan a nivel de comportamientos y de liderazgo en las organizaciones a veces llevan años, ¿no? Organizaciones que podemos mencionar muchas que han sido exitosas a nivel mundial, como GE, como Google, etcétera, les ha tomado mucho, mucho tiempo y han invertido mucho dinero en todos los días ir haciendo una acción que abone a esa cultura organizacional que tú quieres formar, ¿no? Entonces, idealmente la capacitación debe ser un esfuerzo continuo. Hay muchas habilidades o conocimientos que pueden llegar y se pueden quedar a partir de un programa, pero muchas otras que más bien tienen que estarse reforzando, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Entonces, aquí es la invitación que le hago a tu audiencia es que vean siempre estos esfuerzos como esfuerzos que deben de estar de manera permanente, no de manera súper intensiva, necesariamente, pero sí que estén permanentemente. Hoy tuvimos un programa de soft skills que conecta con otras soft skills. Entonces esto lo dimos ahorita en diciembre. En enero vamos a tocar el siguiente tema, pero traemos a colación el tema anterior. Y en febrero lo llevas hacia otro parte de su path de entrenamiento, de tal suerte que las personas están, por un lado, habituadas a empezarse a capacitar de manera continua, por eso se llama educación continua, y por otra parte, porque va reforzando elementos durante el tiempo, ¿no? Y lamentablemente también nos pasa muchas veces que hay empresas que dicen, oye, pues mira, tengo X presupuesto de capacitación, no pude hacer nada en todo el año, yo ahorita en diciembre quiero hacer 3 cursos. Pues mira, está bien, pero si no te preocupas por reforzar lo que viste en esos 3 cursos en el mes de diciembre y lo quieres llevar hasta el próximo año, va a ser muy difícil que esa capacitación tenga frutos, que dé frutos, que tenga que sea una inversión, como lo mencionaste hace ratito. Sí. La capacitación no debe verse como un gasto, sino como una inversión. Pero si no hay elementos que la refuercen longitudinalmente, es muy difícil que realmente tenga éxito. Exacto. Pues, José Carlos, es un tema interesantísimo. Yo creo que si tu agenda nos lo permite, más adelante hacemos otro. Luis, yo creo que podemos abonar muchísimo a esto y a lo mejor podríamos hablar de ese próximo proyecto que tienes en mano de en la escuela de idiomas, ¿no? A lo mejor eso es muy importante. Yo creo que es una habilidad que se debe desarrollar. Es parte de la educación continua. Yo creo que a todos nos ayuda y empresarios, emprendedores, empleados, ¿no? A todos. Sí. Entonces yo creo que me gustaría dejar abierta la puerta para que podamos tener una conversación acerca de eso. Con mucho gusto. Y ahorita, pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. Sí. Es que decíamos, es mucho tiempo. Yo creo que es poco tiempo por sobre todo el tema. Yo Fíjate creo que da para mucho. Me traje muchos datos para compartir, que en algún momento a lo mejor podemos compartir en otro programa. Sí. Pero bueno, hay datos duros que son súper interesantes, ¿no? De cómo a veces se contrastan países hablando de emprendimiento, ¿no? Cómo se contrastan un país con el otro. En fin, mucha información, muchos datos duros que a veces ayudan a entender un poquito mejor el fenómeno del que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente, con mucho gusto, el día que quieras, con mucho gusto volvemos a platicar. Y a mí me gustaría pues dejar esta invitación, ¿no? Para quienes hoy en día nos escucharon, de
atender. Yo creo que lo importante es atender el llamado interno que Sí. cada persona tiene, Sí. que cada uno de nosotros tiene. Y si hay esa sensación de que no lo estamos atendiendo, Ujú. a lo mejor es un buen momento para decir qué tengo que hacer para atenderlo. Ujú, ujú. Y a lo mejor en el qué tengo que hacer para atenderlo pueden estar muchas respuestas, ¿no? Claro. O a lo mejor me salgo a trabajar de una empresa como colaborador y me vuelvo emprendedor. Ujú, O si estoy emprendiendo en A y no estoy al 100%, pues tengo que emprender en B. ujú, ujú. O empezar una carrera distinta a lo que llevo, Ujú. lo que me he desempeñado durante los últimos años. Ujú. En fin, respuestas hay muchísimas, Muchísimas, claro. pero yo creo que si atendemos este llamado, Ujú, que tenemos a nuestra vocación, a lo que nos apasiona, ujú. me parece que podemos ser personas más completas, más felices, Plenas. más realizadas. Ujú, Y no tiene que ser necesariamente en el campo del emprendimiento, claro. puede ser en cualquier otro. Y si es en el campo del emprendimiento, pues qué mejor, porque México necesita mucho más empresas de las que tiene actualmente. Claro. El 95% de las empresas hoy en día son empresas familiares, Ujú, pymes. ujú, Solamente el 5% son empresas medianas y grandes. ujú. Y necesitamos una base de empresas mucho más amplia de lo que Ujú. tenemos ahora. Y si esas empresas pueden estar no necesariamente en el nivel tradicional, Ujú, sino en los siguientes niveles, ujú. pues qué mejor, porque son empresas que pueden ofrecer mejor valor agregado para insertarse en las cadenas de producción y de suministro Claro, que hay a nivel global, ¿no? claro. Entonces, pues necesitamos eso como país. Pues, José Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Luis. De Mindsup Academy. Gracias. Vamos a dejar por ahí tus redes sociales para que te puedan seguir. Claro. Y pues gracias, ¿no? No me queda más que agradecer tu tiempo. Con mucho Muchísimas gusto. gracias a Gracias, todos Luis. por su tiempo.